Buenas noches. Lo saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares: rechaza López Obrador iniciativa de reformas a ley de Pemex. 9 diputados dejan el PRD, se dicen independientes, podrían ir a Morena. Investiga Hacienda a notarías usadas para defraudar al fisco, asegura Gobernación. El abasto de agua, principal problema ambiental de la capital, dice Claudia Sheinbaum. Cunden protestas por la patraña de Trump de declarar emergencia nacional por migrantes. El senador socialista Bernie Sanders anunció su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos. Vamos a los detalles de la información. El presidente López Obrador se pronunció en contra de la iniciativa de reformas a la Ley de Petróleos Mexicanos, promovida por Morena. Amy Arriaga nos informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el Poder Ejecutivo quiera reformar la Ley de Petróleos Mexicanos. Con esta negativa aludió a la iniciativa de reformas a la Ley de Petróleos Mexicanos promovida por legisladores de Morena. El proyecto de dictamen de los diputados morenistas plantea la posibilidad de disminuir atribuciones al Consejo de Administración de Pemex e incrementar las facultades del director de la empresa estatal en materia de control, ejecución, operación, exploración y explotación de petróleo. López Obrador subrayó que el Poder Ejecutivo no desea ninguna modificación. El gobierno de la República no aprobó eso porque estaría concediendo pretextos, excusas a los que han sacado a Pemex. Abundó que si ahora nosotros planteamos algo así, ¿qué van a decir? Van a gritar como pregoneros que ya se está actuando con arbitrariedad y ya no va a haber contrapesos en Pemex. No los tocamos ni con el pétalo de una rosa, o sea, nada, ninguna modificación, dijo. También aseguró que otorgará derecho de audiencia al titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, quien en conferencia de prensa pidió una reunión con el presidente del país. Tras reiterar que el comisionado será atendido, López Obrador descartó que su administración haya emprendido una persecución en contra del funcionario. Dijo que la investigación que se presentó este lunes por posibles conflictos de intereses de García Alcocer ya estaba hecha. Incluso el propio comisionado ya lo sabía, por lo que no descartó que por ese motivo el presidente del órgano regulador criticó a las ternas enviadas al Senado para ocupar vacantes. Yo puedo probar que ya se tenía la investigación, incluso puedo hasta pensar que por eso criticó las ternas, porque ya sabía que existía una investigación en su contra, reveló el mandatario. Además, arremetió contra la Comisión Reguladora de Energía, que acusó de ser ineficaz e ineficiente en su labor. Ni siquiera les daban permiso de trabajo, de exploración, de crear plantas para la generación de energía al sector privado ni a Pemex. Las solicitudes podían estar en análisis hasta un año antes de resolverse, lamentó. Para Crónica TV, Amy Arriaga. 9 de los 19 diputados del PRD renunciaron a este partido. Aseguraron que no se incorporarán a Morena u otra fuerza política. Entre los renunciantes está el coordinador de la fracción, Ricardo Gallardo. Anunciaron que integrarán un grupo independiente para votar de manera libre y sin línea política. Dejaron el PRD Lilia Villafuerte, Luz Estefanía Rosas, Carlos Torres Piña y Emanuel Reyes, y también Mauricio Toledo, Héctor Serrano, Raimundo García y Javier Salinas. El dirigente perredista Ángel Ávila aseguró que la renuncia se debe a que los legisladores buscan impunidad, no quieren ser indagados por corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya trabaja en el rastreo de notarías usadas para desfalcar al fisco y desviar el pago de impuestos. Así lo aseguró a Crónica la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Dijo que los notarios, como retenedores de impuestos, lo mínimo que deben hacer es entregarlos puntualmente, en tiempo y forma, a las tesorerías. Precisó que los asuntos relacionados con el desvío de impuestos federales serán canalizados a la Fiscalía General de la República y los vinculados a impuestos locales a las procuradurías estatales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el abasto de agua constituye la crisis ambiental más grave de la Ciudad de México. La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que una de las grandes crisis ambientales de la capital del país y su zona conurbada es el agua. Pero en realidad hay una agenda de largo plazo fundamental para el gobierno federal, el Estado de México y la Ciudad de México. Y esta agenda pues es la administración y la planeación integral
para disminuir los hundimientos, tener mejor servicio de agua potable en las dos entidades de la República, en el Estado de México y la Ciudad de México, y al mismo tiempo mejorar la administración, el manejo del drenaje y el saneamiento de la Ciudad de México y su zona metropolitana. La titular del gobierno capitalino destacó la necesidad de mejorar el servicio y calidad del agua para ambas entidades. Es un tema que no se ve porque las grandes obras quedan enterradas, pero es una de las grandes crisis ambientales de la zona metropolitana del Valle de México, el tema del agua. No solamente la mejor distribución y que todos sus habitantes puedan tener agua limpia las 24 horas del día, los 365 días del año, sin fugas en su sistema de distribución, sino que se disminuyan los hundimientos de la zona metropolitana, particularmente en el oriente de la ciudad, es decir, la disminución de la sobreexplotación del acuífero. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, recordó que las ciudades representan el 1% del territorio de tierra en el planeta, y en ese 1% crea una gran demanda y un gran desalojo del agua. Trump reaccionó furioso por la demanda de 16 estados en su contra por haber declarado una inexistente emergencia nacional. Los acusó de estar dirigidos por la izquierda radical. Entre tanto, su declaratoria provocó protestas multitudinarias. Fuera el régimen de Trump y Pence, todos somos inmigrantes o Trump es la emergencia. Fueron algunos de los lemas que se pudieron leer en manifestaciones como la de Los Ángeles, Washington o Nueva York en contra de la declaración de emergencia nacional. Una maniobra con la que el presidente estadounidense intentará reunir fondos para construir el muro sin el visto bueno del Congreso. Las protestas estuvieron muy diseminadas por el país y en su mayoría contaban con varias decenas de personas. En Nueva York, por ejemplo, más de un centenar se dio cita en Union Square para mostrar su rechazo a las políticas migratorias de Trump, con las que quiere impulsar la construcción del muro y frenar, según dice, la inmigración irregular. Bernie Sanders se postuló a la candidatura demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. El senador por Vermont, Bernie Sanders, anunció este 19 de febrero que buscará por segunda ocasión la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. El político anunció su decisión de participar en las elecciones de 2020 en declaraciones a la radio pública de Vermont. Luego, en su cuenta de la red Twitter, colocó un video y un mensaje. Sanders, de 77 años y autodenominado socialista, buscará por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos. Antes lo hizo en 2016, pero a pesar de haber tenido un amplio apoyo en la carrera por la nominación demócrata, se quedó por detrás de Hillary Clinton. El anuncio de Sanders sigue el de la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien anunció el pasado 9 de febrero que contenderá para ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020, en las que el presidente republicano Donald Trump buscará la reelección. El gobierno federal destinó una partida de 800 millones de pesos para el mantenimiento de los 75 Centros de Desarrollo Infantil, CENDIS, del PT. Así lo aseguró Armando Rivera Castillejos, secretario de Asuntos Económicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Dijo que el gobierno recorta presupuesto al programa de estancias infantiles, pero asigna 10.6 millones de pesos al año a cada CENDI de su aliado político, el PT. Según el dirigente panista, de forma tramposa el gobierno federal cambió en el presupuesto 2019 el nombre del programa de fortalecimiento a la educación temprana por el de expansión de educación inicial para poder asignar los recursos a los CENDIs del PT. El senador Napoleón Gómez Urrutia demandó la recuperación de los cuerpos de los 65 trabajadores fallecidos en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, hace 13 años. Pidió también una indemnización digna para los deudos y castigo para los responsables del letal derrumbe. Dijo que se requiere hacer justicia para que las familias recuperen los cuerpos de sus seres queridos. En un mensaje difundido por Twitter, responsabilizó al gobierno del presidente Vicente Fox por las amenazas de que fue sujeto, las cuales, dijo, lo orillaron a asilarse en Canadá durante 12 años. En enero, 50% más secuestros
Asegura la organización Alto al Secuestro. Las 5 entidades con mayor número de secuestros durante la presente administración son Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas y Puebla. Es alarmante el incremento de cifras reportadas en este delito. Si bien es cierto, había manipulación de la estadística. Lo cierto es que esta es una cifra escandalosa. Alto al Secuestro pretende crear un plan nacional contra el delito de secuestro, ya que actualmente no se cuenta con ninguno. El que se tenía venció el 31 de diciembre de 2018. Al crear un plan nacional contra el delito de secuestro, ya que actualmente no contamos con este plan, como ya lo habíamos comunicado con ustedes, este plan lo hizo el presidente entonces Peña Nieto y se dio por finiquitado, por vencido el 31 de diciembre del 2018. Secuestros. Lo primero son carpetas de investigación, las 190 son carpetas de investigación. Víctimas tuvimos, repito, 229. Es decir, tuvimos un incremento en víctimas del delito de secuestro de 51.6%. Los estados libres de secuestro son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Nayarit y Sinaloa. 1.500 soldados llegarán a Hidalgo para fortalecer la seguridad pública, anunció el gobernador Omar Fayad. Agradeció el apoyo por parte del gobierno federal. Hizo el anuncio en la ceremonia para conmemorar el Día del Ejército en la 18ª zona militar. Por otra parte, la próxima semana concluirán las obras del nuevo C5 en ese estado, que será inaugurado por el presidente de la República. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, Mauricio del Mar. Detalles de esta información usted podrá hallarlos en Crónica Hidalgo. Hay luto en el mundo de la moda. Falleció el director creativo de Chanel y Fendi. Celebridades como Kris Jenner y Bella Hadid han usado las redes sociales para enviar mensajes de despedida al diseñador alemán Karl Lagerfeld, que murió en la madrugada luego de ser hospitalizado el lunes 18 de febrero por la noche. El director creativo de Chanel había faltado al desfile de alta costura de primavera realizado el pasado 22 de enero, por lo que había fuertes rumores de un declive en su salud y posiblemente cáncer. Personalidades de Francia como Marion Cotillard y Carla Bruni y del Reino Unido como Alexa Chung, Elton John y Victoria Beckham también han expresado su tristeza ante la pérdida del diseñador de 85 años, que también estuvo enfrente de la firma italiana Fendi. Por su parte, colegas diseñadores como Valentino y Donatella Versace se despidieron del artista, alabando su trabajo que, junto con sus controversiales opiniones, lograron consolidarlo como un ícono en el mundo de la moda. Virginie Viard, diseñadora y mano derecha de Lagerfeld por más de 30 años, ha sido nombrada como la nueva directora creativa de Chanel. Este es el comentario de Francisco Báez. Resulta por lo menos preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho que las organizaciones de la sociedad civil son de derecha. Esto es un insulto a todas estas organizaciones que durante años han trabajado a favor de la democracia, a favor del respeto a los derechos humanos, por la presentación de los desaparecidos en la Guerra Sucia, por el diálogo con las comunidades indígenas, por el respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí es cierto que en los últimos 2 sexenios se desarrollaron una serie de organizaciones de la sociedad civil que enarbolaban otro tipo de banderas y que en algunos casos se habían convertido en negocios. Aquí otra vez tenemos el problema de tirar el agua sucia con la bañera. Ya la tiró con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la tiró con las estancias infantiles y ahora la está tirando en su relación con las organizaciones que permiten que una sociedad plural se exprese a través de distintas vías. Recordemos que lo contrario a la sociedad civil es la sociedad política. En otras palabras, si no hay sociedad civil, toda la actividad social se reduce a los gobiernos y los partidos. ¿Es de verdad eso lo que queremos? Y este es el humor en el cartón de Rocha. Es cierto, no ponía a su organización civil el que no quería. Suman 41,000. Se quedarán sin presupuesto. Veamos la foto del día.
Familiares de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos conmemoraron el 13º aniversario de esa tragedia en el monumento del Paseo de la Reforma. Los gobiernos de Colombia y Venezuela en duelo de conciertos a propósito de la ayuda humanitaria en ambos lados de la frontera. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. La bandera de México es también la presentación gráfica de las raíces culturales del pueblo mexicano. Febrero, mes de la bandera. Mientras otros solo llegan a la conferencia de prensa, en Crónica nos metemos en las entrañas de la ciudad. Las entrañas de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como ya le adelantábamos, habrá duelo de conciertos en la frontera colombo-venezolana. Maduro y sus opositores realizarán cada uno el suyo. Artistas españoles y latinoamericanos han confirmado su participación en el concierto que se llevará a cabo este viernes en el lado colombiano de la frontera con Venezuela. La población venezolana está pasando por una crisis alimentaria homérica. Es urgente que llegue ayuda humanitaria. Ustedes saben que Venezuela está atravesando una gran crisis y millones de venezolanos han abandonado su país por esto. El Venezuela Aid Life se realizará en uno de los 3 pasos fronterizos, en donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria. Lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo que está viviendo una de las crisis económicas más importantes de toda su historia. Pero esto es una cuestión humanitaria. Nosotros no estamos apoyando un sistema político, un partido político. Entre los asistentes se encuentran confirmados también Juanes, Luis Fonsi y Carlos Vives, entre otros. Tienen como objetivo recaudar hasta $100 millones. Como réplica, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que ese mismo día celebrará un gran concierto bajo el lema Manos fuera de Venezuela en su frontera con Colombia. Y aquí está Edgar Valero con los deportes. Amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bien, pues este día hicimos una encuesta vía Twitter donde preguntábamos luego de la salida de Rafa Puente quién era el técnico que aparentemente tiene más probabilidades o más posibilidades de ser dado de baja en la primera división del fútbol mexicano. Las opciones se resumían en un principio a los 3 involucrados en la parte baja de la tabla: Robert Dante Siboldi, que dirige al equipo de Veracruz, el caso de Roberto Hernández, que dirige a Morelia, y Hernán Cristante, quien está al frente del equipo de Toluca. Era necesario, y después del momento tan malo que está viviendo el equipo de Cruz Azul, incluir también, por supuesto, a Pedro Caiciña, considerando que, aunque se sabe que la familia Álvarez normalmente suele cumplir los contratos y permite a los directores técnicos y a los jugadores terminar pues justamente su relación laboral de la mejor manera, de todas formas hay quien piensa que el técnico de la máquina merecía estar justamente en esa lista de candidatos a ser despedidos. Bueno, mi sorpresa es que durante el día fue pasando el asunto de Siboldi a Cristante y finalmente a Caiciña. Prácticamente el 25% de las personas que votaron decidieron que Caiciña es quien ellos creen que va a ser cesado más pronto en la máquina de Cruz Azul. Después está el caso de Siboldi, quien también anda en el 20 y tantos %. Aparece Cristante, y lo que me llama mucho la atención es que no sé si sea por falta de conocimiento o por qué razón, pero Roberto Hernández, el técnico del equipo de Morelia, prácticamente ni siquiera es mencionado en la lista de candidatos a dejar de dirigir en el fútbol mexicano. Son situaciones curiosas, son situaciones a veces difíciles de entender, pero también es una realidad que en el fútbol mexicano la inmediatez de resultados provoca que se tomen decisiones extrañas. Es un buen momento, por cierto, para mencionarles lo que pasó con Víctor Manuel Vucetich, quien ya fue presentado hoy como director técnico del equipo de Querétaro, de los Gallos Blancos. Este mismo director técnico que fue cesado hace 4 temporadas cuando dirigía a los Gallos Blancos, y cuando pocos recuerdan que luego de 2 empates y 2 derrotas en las primeras 4 fechas de aquel torneo de clausura 2017, la directiva de Querétaro decidió darle las gracias. Entonces, después de Vucetich, vino Jimmy Lozano, que era su auxiliar técnico, a quien literalmente se lo habían puesto ahí como para que le hiciera mosca, más que para aprender.
estuvo después Luis Fernando Tena, Rafa Puente y finalmente regresan a Vucetich. Y si lo corrieron justamente porque no dio el ancho en su momento, la pregunta sería, ¿para qué lo quieren de regreso? O como dijera Eugenio Derbez, que alguien me explique qué pasa con esta situación. En fin, también tengo muy claro que Vucetich efectivamente es un gran director técnico, el Rey Midas, pero si ya falló en una ocasión, ¿qué les hace pensar que ahora las circunstancias serían diferentes? Sobre todo cuando Gallos viene después de 7 derrotas de manera consecutiva. Yo no sé si aparte de ser el Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich tenga una varita mágica que vaya a transformar a este equipo, al que por cierto, pues lo llevó a ganar la Copa y lo llevó también en un momento dado a ser un gran protagonista del fútbol mexicano, recordando que fueron finalistas y que enfrentaron al equipo de Santos y que después de haber recibido un tremendo 5-0 en el partido de ida, tuvieron contra la pared al cuadro de Santos 3-0 y mire usted que fue aquella una final muy emotiva. Pero bueno, pues que alguien me explique. Y en cuanto a los técnicos, entonces la lista queda de esta manera. De acuerdo a la opinión de ustedes, por un lado estaría Caiciña, le seguiría Siboldi con el equipo de Veracruz, seguiría también ahí Hernán Cristante y el menos probable aparentemente sería Roberto Hernández, quien en algún momento convirtió en uno de los 4 mejores del fútbol mexicano al cuadro de Monarcas. Así que por mi parte es todo, les envío un cordial saludo y estamos de regreso muy pronto con ustedes. Hasta la próxima. Rafael Nadal inauguró su primer centro deportivo fuera de su natal España. El tenista español Rafael Nadal inauguró su primer centro deportivo fuera de España. Se trata del Rafa Nadal Tennis Center, emplazado en un complejo hotelero en la parte continental de Isla Mujeres, al norte del balneario mexicano de Cancún. Acompañado por el empresario español Abel Matutes Prats, CEO de Palladium Hotel Group, con quien jugó un punto durante la ceremonia inaugural, el español agradeció la oportunidad que se le brindó para impulsar el centro deportivo. Para mí, a título personal, es una gran satisfacción después de unos años de trabajo en la Academia de Mallorca, pues poder abrir este primer centro fuera de Mallorca. El número 2 del ranking mundial de la ATP y ganador de 17 títulos de Grand Slam, elogió la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres de su deporte. No hay ningún deporte en el mundo que esté más igualado que el tenis. La igualdad es querer ganarte las cosas por tu trabajo y por lo que tú vales, ¿no? Y en eso, pues, por eso las mujeres en el mundo del tenis están a un nivel muy alto, tanto de ganancias como de promoción y de éxito mundial. El centro en Costa Mujeres cuenta con 8 pistas de tierra batida iluminadas, una cancha de pádel, un campo de fútbol 7, una exclusiva zona de servicios que incluye un gimnasio, cafetería y tienda con productos exclusivos. En sus instalaciones ofrece rutinas de entrenamiento a los huéspedes del complejo y a los residentes de la zona. Además, cada programa de tenis es personalizado e impartido por los entrenadores de la Academia de Nadal. En los últimos días, Rafa ha cumplido en Cancún la preparación para el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, torneo 500 de la ATP en el cual será primer favorito del cuadro principal. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.